Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. Cuba y la miseria más absoluta. Lo que está ocurriendo en Cuba no es una casualidad. Lo que está ocurriendo en Cuba es un ejemplo más del fracaso evidente del socialismo. Cuando escuchen ustedes que Cuba está en una situación precaria y que la hambruna está tomando el país en una situación en la que ya no se habla solamente de una crisis económica, sino de una crisis social sin precedentes, les vendrán con el argumento del bloqueo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que es falso. En Cuba no hay ningún bloqueo. Cuba tiene más de 27 tratados bilaterales con muchas naciones del mundo, no cualquier nación. Alemania, España, China, Corea del Sur, todos los países del entorno tienen tratados bilaterales con Cuba. El régimen cubano está ahogando a la sociedad mientras, y esta es la clave, se enriquece de manera absolutamente obscena a costa de todos los ciudadanos de Cuba. Claro, 27 tratados bilaterales, recibe petróleo gratis de Venezuela, es un país que ha recibido decenas de miles de millones de dólares en rescates por parte de los países de Occidente, de la Unión Europea, etc. Más de 10.000 millones de dólares condonados a Cuba. Durante la época en la que dependía de la dictadura de la Unión Soviética, Cuba acumuló más de 65.000 millones de subvenciones, 65.000 millones de dólares de subvenciones de la Unión Soviética. Era literalmente una economía completa y absolutamente extractiva, confiscatoria, que destruía a los propios cubanos y encima masivamente subvencionada. Con la caída de la Unión Soviética, Rusia, China, los países de la Unión Europea, etcétera, se llegó a un cierto nivel de lo que es apertura económica, pero esa apertura económica no le ha llegado a los ciudadanos. Y la realidad es que lo que es Cuba es literalmente una cárcel en la que se tiene a los ciudadanos completamente subyugados y en una situación precaria, no, de miseria absoluta, mientras una élite cercana al poder político disfruta de esa llamada sanidad maravillosa que les dicen a ustedes que la sanidad de Cuba es un éxito, cuando la sanidad de Cuba es una vergüenza mundial para todos los ciudadanos de Cuba. Lo que pasa es que para los que están cerca del poder político, para todos los ciudadanos que están cerca de esa élite económica extractiva y, por supuesto, confiscatoria, lo que hay es un sistema de privilegios políticos vergonzoso. Es increíble que en medio de una hambruna, de una miseria absoluta, en la que Estados Unidos está teniendo que enviar leche para los niños, etc., se nos diga que todo es por culpa de un bloqueo que no existe. Repito, Cuba tiene 27 tratados bilaterales con las mayores economías del mundo. Estados Unidos es uno de los mayores socios comerciales de Cuba. El comercio entre Cuba y Estados Unidos no solamente no se ha reducido, sino que ha aumentado. Las inversiones de España, de China, de Corea del Sur, de Alemania, de Francia, de tantos países, de Estados Unidos mismos, en China, han sido crecientes año tras año tras año. ¿Cómo se llega a un nivel de hambruna y de miseria como el que hay ahora mismo, en el que no hay leche ni pan? No hay leche ni pan, eso no tiene absolutamente nada que ver ni con las importaciones ni con las exportaciones. Tiene que ver con la destrucción del tejido productivo de Cuba. Una auténtica aberración. Y claro, todos los defensores de ese régimen asesino lo que dicen inmediatamente es: ¿y qué dice usted de Haití? Haití, esa economía capitalista y de libre mercado que es una de las economías más pobres del mundo. Hombre, yo me imagino que cualquier persona que hablase sobre Haití debería, como mínimo,
hablar sobre el masivo intervencionismo de las dictaduras que se han implementado en ese país, hablaría de esas presidencias de partidos y de personas muy cercanos al chavismo y al castrismo, y hablaría también, por supuesto, de lo que ha sido un sistema totalmente intervenido en la que las instituciones independientes no existen. Oh, sorpresa, a eso lo llaman liberalismo y capitalismo. Claro, la realidad es que el intervencionismo no funciona nunca. La vergüenza de Cuba es algo que debería suponer para cualquier persona de bien un ejemplo y una alarma de lo que está ocurriendo cuando se introducen las políticas socialistas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Siempre te dicen, es que hay un enemigo exterior. Curioso, le echan la culpa a un bloqueo que no existe, repito, le echan la culpa a un embargo que no tiene absolutamente nada que ver con los ciudadanos y con la economía, sino que es un embargo a los políticos que están sacando dinero para su propio beneficio a otros países. Y, lo más importante, un país que tiene todo el apoyo por parte de las grandes potencias del mundo y está en miseria absoluta. No nos olvidemos de los cubanos. Esa cárcel del comunismo, esa absoluta vergüenza mundial que es Cuba, debería ser un ejemplo para todos de lo que no hay que hacer y un ejemplo también de por qué hay que seguir defendiendo la libertad y desmontando las mentiras. No hay un problema por el bloqueo, no hay bloqueo, no hay embargo. Cuba es una de las economías más subvencionadas, más rescatadas y además más apoyadas por tratados bilaterales, por las economías más importantes del mundo. El problema, mis queridos amigos, solamente es uno, se llama socialismo. Que no te engañen. Hola a todos y de nuevo en Money and Markets con mi buen amigo Gustavo Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contento de nuevo de estar contigo, ¿no? Fenomenal, fenomenal. Oye, Gustavo, muchas cosas de las que hablar. Tenemos, primero, reunión de la Reserva Federal, el dato del PCE, de lo que se llama el indicador de consumo, de lo que podría ser el indicador favorito de la Reserva Federal de inflación, salió en línea con lo esperado, pero claro, no baja tanto como se esperaba, y mientras tanto, la deuda de Estados Unidos aumenta a ritmo de $1 billón trimestral prácticamente, y nos encontramos con el Bitcoin a máximos históricos y el oro subiendo. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, yo creo que has hecho una introducción muy buena de lo que está pasando en el mercado, ¿no? Y yo creo que hay un exceso de optimismo instalado en el mercado. Efectivamente, los datos de PCE, que es el que más le gusta a Powell y a la Reserva Federal por ser más homogéneos en cuanto a bienes de servicio y consumo, es más amplio, pues no defraudó al mercado, es decir, salió en línea con lo esperado, y esto ha potenciado que las bolsas pues sigan con su senda alcista, ¿no? Pero lo cierto es que el dato fue de un 0,4% intermensual. Esto significa que está bastante lejos de lo que la Reserva Federal persigue, que es un 2%. Claro. Un 0,4% intermensual proyectado es casi un 5% anual, ¿no? Eso es. Y esto no es un buen dato. Eso sí, el mercado, como cualquier cosa que no sea demasiado mala, ahora está en modo optimista, se lo toma con un exceso de celebración, pues seguimos con unos índices en máximos históricos, cotizando máximos históricos, pero tenemos una pata del mercado que es tanto el oro como la renta fija que te dicen que no, que aquí pasa algo, ¿no? La renta fija, renta fija. Este iba a ser el año de los bonos. Muchísima gente repetía una y otra vez, que había que estar sobreponderado en bonos y sin embargo los dos índices de bonos más importantes, el de Europa y el de Estados Unidos, están en negativo en el año y siguen muy por debajo de los niveles previos al bajón del año 2022. Yo noto ahí, en esa euforia con el Bitcoin, con las tecnológicas y la caída de los bonos, etcétera, lo que noto ahí es que el aumento masivo de deuda y el incremento brutal de desequilibrios fiscales de los gobiernos
el mercado lo que básicamente está asumiendo es que va a haber mucha más represión financiera, ¿no? Sí, sí, sí. Y además te digo una cosa, Daniel, lo que has dicho con respecto a la renta fija, lo que demuestra es que los razonamientos en bolsa no pueden ser lineales. O sea, no puedes pensar que si la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés, el precio del bono va automáticamente a subir porque aprietas un botón, ¿no? O sea, los análisis en bolsa y en mercados financieros, sobre todo cuando se trata de macroeconomía, que es bastante impredecible y muy random, pues tienen que ser muy, muy finos, ¿no? Y muy profundos. Y yo lo que veo en la renta fija es que la renta fija está cotizando bien. Las TIR, es decir, el bono americano de 10 años está cotizando una tasa interna de rentabilidad de un 4,20%, y teniendo en cuenta lo que los datos de inflación nos muestran y que la inflación es cierto que puede remitir, bueno, pues es normal que esté recogiendo a 10 años un 4,20%, ¿no? Claro, un 4,20% Estados Unidos, Alemania por encima del 2,5%, te está recogiendo. Y las curvas te están diciendo, desde luego, que el mercado no se cree ese proceso de desinflación, ¿verdad? Pero, sin embargo, claro, por el otro lado, tal exceso fiscal sí que tiene una contrapartida que es el avance del Bitcoin y el avance del oro, ¿no? El otro día me decían, no, es que se ha disparado el Bitcoin, etcétera, por el ETF. Hombre, no por el ETF, sino porque si la deuda está aumentando 1 billón a cada 3 meses, pues obviamente el mercado está asumiendo esa destrucción monetaria, ¿no? Sí, sí, efectivamente, yo lo vi. Es verdad que a lo mejor el hecho de que BlackRock haya entrado y haya ampliado la oferta comercial no influye negativamente, eso son cosas buenas, pero lo que está haciendo subir a Bitcoin es lo mismo que está haciendo subir al oro, y es que cada vez hay más gente que huye de la moneda fiat a largo plazo, ¿no? Claro. Y lo que acabas de decir, Daniel, que has dado en el clavo, el mercado descuenta represión financiera. ¿Por qué? Porque tienes una deuda en Estados Unidos trimestral que es a razón de 1 billón de euros y unos intereses de la deuda que están completamente disparados, y eso solamente se puede arreglar de dos formas, Daniel: o generando más inflación, o te vas a una crisis de caballo, ¿no? Claro. En el cual ajustas la economía otra vez, refortaleces el dólar, pero a un coste político muy alto, y eso no va a pasar. Claro. Y el mercado es inteligente, y por eso el oro está en $2.100 prácticamente la onza, casi rozando los máximos históricos, que yo creo que no es tan representativo, porque hubo un día que hubo una vela muy fuerte, porque hay muchas órdenes de compra puestas ahí, pero lo más importante de todo es la lectura que hace esa pata del mercado, comprando Bitcoin, la renta fija que no termina de subir los precios de los bonos, porque los operadores de renta fija saben perfectamente que va a haber inflación a futuro, y luego además el oro, pues que te dice más de lo mismo, y Bitcoin igual, ¿no? Una de las cosas que he estado recopilando en charlas con Steve Hanke, con Daniele Di Martino Booth, con gente en Estados Unidos, es esa reducción de la confianza por parte de los consejeros delegados de las empresas, ¿no? Me comentaba Daniele Di Martino Booth que los consejeros delegados de las empresas, mientras continúen viendo una economía como la que hay ahora mismo, que no van a empezar realmente a aumentar la inversión y la contratación. Y claro, aunque los datos de empleo aparecen como positivos, la realidad es que las aperturas de empleo tampoco son tan buenas como aparecen en Estados Unidos. Sin embargo, claro, mientras los datos agregados sigan siendo en línea con lo que espera la Reserva Federal, Jerome Powell no va a cambiar de tendencia y de mensaje. Y claro, una de las cosas que yo escucho mucho en este programa y en esta cadena y en los debates macroeconómicos y de mercados es la siguiente: vale, es verdad que hay un enorme exceso en el mercado y un exceso de optimismo, como tú has comentado al principio, pero la Reserva Federal va a venir y te va a rescatar. Y me comentaban estos grandes economistas norteamericanos, me decían, mucho cuidado con eso, que es que la Reserva Federal, si viene a rescatarte, lo mismo te viene a rescatar en mayo o en junio de 2025, no este año, ¿sabes? Y yo creo que eso es un factor importante, ¿no? Sí, lo que pasa es que el mercado al final descuenta eso, descuenta que la Reserva Federal está detrás, ¿no? Si bien es cierto que hay que ver el timing y saber cuándo estamos en un año electoral, ¿no? Claro. Y mañana es el supermartes, tenemos
medio mundo que va a votar este año, ¿no, Daniel? Y es un año bastante complicado. Yo estoy completamente de acuerdo con la tesis que acabas de contarnos, ¿no? Y bueno, tú tienes mejor información porque pasas tiempo en Estados Unidos, pero me consta efectivamente que cada vez más CEOs están pisando el freno a la hora de generar CAPEX de crecimiento en las compañías. Prefieren gastar ese dinero en CAPEX de mantenimiento que no en crecimiento, porque ven el panorama ciertamente complicado, con una China que está en deflación y lo que tú has defendido muchas veces, ¿no? Que también nos podemos ir perfectamente a un periodo de deflación, claro, que es el periodo posterior a la inflación. Es decir, claro, si nos pasamos de rosca, nos vamos a deflación. Claro. Y es normal, ¿no?, que el mercado tenga cierta precaución. Es que por eso está el oro en 2100. Si es que el oro es una cobertura contra el sistema, ¿no? Y los bancos centrales están comprando oro, Daniel. Yo creo que ese es un elemento fundamental que tú acabas de contar. Fíjate, o sea, toda la gente que dice, oye, que está analizando oferta, demanda, la demanda de oro se ha disparado. Sí. La demanda de oro se ha disparado. Este año, la demanda de oro por parte de los propios bancos centrales va a aumentar entre un 20 y un 28%. 20 y un 28%. Sí, sí. La oferta no aumenta un 20 y un 28%, ni un 1. Por lo tanto, ahí efectivamente es una cobertura contra el sistema y contra un susto que te puedas llevar en esa volatilidad, ¿no? ¿Qué es lo que le podemos decir a la gente que está mirando estas primarias de las elecciones de Estados Unidos y después de las primarias vienen los titulares por todos los lados, etcétera, etcétera? ¿Cómo ves tú el tema electoral con respecto a los mercados? Bueno, yo creo que el mercado está descontando que en buena parte va a ganar Trump, ¿no? Yo creo que mucho sí. Al menos luego hay disparidad, porque luego a la hora de la verdad, pues muchos demócratas, o sea, Trump es una persona que moviliza mucho el voto, ¿no? Sí. Y el voto en contra sobre todo. Entonces, luego puede llegar la sorpresa, ¿no? Lo cierto es que Estados Unidos está creciendo a base de deuda, Daniel. Bueno, es lo de Estados Unidos. Pero de una manera brutal. Y eso no va a cambiar porque cambies al presidente. Es que tanto Trump, de hecho Trump es igual de intervencionista. Decía que quería quitar a Powell nada más llegar, ¿no? Claro. No sé, yo veo un panorama desolador y luego hay una cosa que has dicho que es muy importante, ¿no? El oro es una cobertura, pero también es una cobertura contra Bitcoin. Yeah. Por eso yo digo que no podemos obviar comprar solamente Bitcoin y no comprar oro, ¿no? Claro, no, es que son dos activos que son apuestas diferentes, sí, y perfectamente compatibles. No sí, solamente sí, compatibles, sino que es que si tú quieres un activo descorrelacionado con el mercado, sí, sí, ese es el oro. Bitcoin no es un activo descorrelacionado con el mercado. No. Siempre, el otro día me decían, ¿no te parece una sorpresa que Bitcoin esté a máximos? Hombre, el mercado está a máximos, Bitcoin está a máximos. Sí, sí. El mercado baja, Bitcoin baja. Ese es su gran talón de Aquiles. Y yo creo que tú lo que acabas de decir es esencial. Es que la gente que nos está viendo debe entender que nos estamos moviendo entre dos alternativas, Trump o Biden, que son exactamente igual de intervencionistas, cada uno un poco más por un lado y otro por el otro. Pero no se va a corregir el déficit, no se va a corregir el endeudamiento y ese crecimiento basado 100% en la deuda se mantiene, ¿no? Mira, yo vendería oro, Daniel, si Milei fuera el presidente de los Estados Unidos. Hombre. Ahí, entonces sí que me desharía de mis posiciones de oro. Pero claro, eso no va a suceder, ¿no? Hay una cosa que has dicho que me ha gustado mucho cuando, has dicho que la demanda de oro va a ser de un 30% por parte de los bancos centrales, 25, 28, y la oferta es de un 1%. Esto es muy importante que la gente entienda que esto no difiere mucho de que Bitcoin tiene una oferta completamente rígida, pero el oro también tiene una oferta muy inelástica, ¿sabes? Claro. Aunque es verdad que permite estabilizar más el valor, porque esa oferta a medio plazo puede ser más elástica y acoplarse a absorber la demanda, ¿no? Es que lo digo porque hay mucha gente que defiende Bitcoin con respecto al oro porque una oferta es completamente inelástica, pero es que hoy en día extraer oro es muy complicado, Daniel. En cualquier caso, sí, a mí me parece muy bien, pero tú no puedes basar el argumentario de que un activo solamente puede subir en que la oferta es 100% cerrada. Claro. Porque si la oferta es 100% cerrada, la demanda entonces no es creciente eternamente. O sea, habrá si no tienes suficiente liquidez para que sea un activo de reserva, tu liquidez es el dólar. Y por eso, cuando se disparan el Nasdaq, se disparan las tecnológicas, se dispara el Bitcoin y viceversa, ¿no? Y además, Daniel, es que Bitcoin
la volatilidad, precisamente por lo que acabas de decir, la volatilidad de Bitcoin es inherente a Bitcoin. Normal. Y como mucho, yo creo que en el mejor de los escenarios, Bitcoin va a conseguir reducir su volatilidad, pero hasta un Nasdaq. O sea, es decir, no va a tener una volatilidad como la del oro jamás. No, eso, bueno, no sé si, bueno, nunca digas nunca jamás. Con los datos que sabemos hoy. Pero con los datos que sabemos hoy, lo que tenemos simplemente es que ser conscientes de que es un activo que tiene una elevadísima volatilidad y como tiene una elevadísima volatilidad, sube mucho más, etcétera, y por lo tanto, pues para eso hay unos rangos en los que la gente se mueve, etcétera, etcétera. Perfecto, nada en contra. Yo es que es tan importante que repitamos una y otra vez que es que no son activos uno u otro. No. Es que se genera esta especie de situación casi cienciológica en la que la gente es o una cosa o la otra, ¿no? Sino es parte de una inversión, ¿no? Es parte de un fanatismo también, ¿eh? Yo creo que hay mucho. Y esa es la parte que me preocupa de Bitcoin, ¿no? Que hay demasiado. Yo no la he visto nunca. Yo no he visto un fan del oro en la vida. Vamos, yo nunca he visto un fanático del oro ni del Standard & Poor's 500. O del Standard & Poor's 500, claro, lo que sea, que te diga que es que estás en contra del estándar. No, oiga, no, aquí cada uno, en el mercado hay compradores y vendedores todos los días. El señor que está comprando considera que es un buen precio, el señor que está vendiendo considera que es un mal precio. Aunque entiendo, sí que es verdad que entiendo que hay muchos tenedores de Bitcoin que sí que tienen Bitcoin porque están apostando contra el sistema, ¿no? Que me parece muy bien. Y máximos del S&P 500, de nuevo liderado por las grandes 4, ya no son las grandes 7, y un S&P 500, si quitas a esos valores, el 490 creo que está todavía a niveles bastante bajos. ¿Cómo interpretas tú esa situación? Pues que yo creo que el Standard & Poor's 500 está dejando de ser un índice diversificado, ¿no? Claro. Porque tenemos una alta correlación con la duración, ¿no? Es decir, aquellos activos que tiran del Standard & Poor's 500 son aquellos activos que suben cuando los tipos de interés bajan, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque son las tecnológicas, tenemos las Nvidia, las Google, las Microsoft, Apple. Bueno, yo creo que con bastante escepticismo, ¿no? Veo la cotización del Standard & Poor's 500, la veo que está cotizando un escenario de Alicia en el País de las Maravillas, Daniel. Sí, para las tecnológicas, claramente. Sí. Y hay que seguir la tendencia, pero hay que ser cautelosos, claramente. Oye, Gustavo, pues muchísimas gracias por unirte a nuestro programa. Es un placer charlar, como siempre. El placer es mío, Daniel. Y a todos ustedes les veo dentro de nada. Hola Daniel, hoy para Money Markets traigo también, como la última vez, un par de temas. El primero de ellos es quiero contarte cómo ha quedado a día 31 de diciembre la balanza comercial de la Unión Europea. Si cogemos solo los 10 países más importantes que representan aproximadamente el 80% de nuestras exportaciones y nuestras importaciones, podemos ver varias cosas que son tremendamente interesantes. El país que más superávit, con el que más superávit tenemos y producimos para toda la Unión Europea es asombrosamente los Estados Unidos, en los cuales les exportamos 158.000 millones de euros más de lo que importamos de Estados Unidos. Y con Reino Unido pasa algo muy parecido. El superávit es de 155.000 millones de euros. Bien, si lo trasladamos a otros países, resulta que tenemos un déficit tremendo con todo lo que es Asia y el sudeste asiático. Para que te hagas una idea, solo con China tenemos un déficit comercial de 291.000 millones de euros, que es una auténtica barbaridad. Y si a eso le añadimos Japón, Corea del Sur, India, le sumamos otros 45.000 millones de euros. Es decir, de los 10 países más importantes con los que trabajamos, generamos que con la mayoría de ellos un déficit, si quitamos a Turquía, que generamos 50.000 millones de superávit, y a Suiza, que generamos 16.000 millones de superávit. Es decir, tenemos 4 países con los que generamos superávit y 6 países con los que generamos déficit. ¿Qué es lo más importante? China, es decir, tenemos un déficit en la balanza comercial, como he dicho, de 291.000 millones y es que
a ellos nos venden 514.000 millones de euros, mientras que nosotros solo le vendemos 223.000 millones. Yo sé que a ti te preocupa mucho la economía china y creo que es muy importante que hagamos una reflexión de cómo cómo la Unión Europea se debe de plantear unas relaciones comerciales de mucha mayor equivalencia. No puede ser que nos generen casi 300.000 millones. Bien, este es el primer tema que quería contarte y el segundo, es decir, la inflación. Claro, Carlos Cuerpo sale a los medios de comunicación y dice, no, la inflación está bajando. Oiga, mire, la inflación ya sabe, si tú lo has contado muy bien muchas veces, la inflación nunca baja. Los precios siempre suben, salvo que haya un desastre económico que produzca una deflación, pero que es rarísimo verlo en los precios en cualquiera de los productos. Lo que Carlos Cuerpo no nos cuenta, ni le ha contado a nadie últimamente, es que resulta que nuestra situación en la parte de alimentos es que estamos en el tercer país con mayor inflación en la parte alimentaria. Es decir, solo superados por Malta y por Grecia, teniendo en cuenta que además Grecia va a la baja y puede cruzarse con nosotros. Estamos en un 7,5% de incremento en el último año de los precios de los alimentos y además se queda tan tranquilo y nos acaba de subir el IVA, es decir, en la parte energética para los hogares a un 21%, sabiendo que además el 31 de diciembre estábamos con un IVA del 5%. La verdad es que este gobierno es insaciable en lo que se llama recaudación impositiva. Y creo que al menos, debemos de decirle a todos los espectadores, oiga, que es que además nos suben los precios, la inflación no baja, suben los precios, suben mucho los precios de la alimentación y encima nos penalizan con el IVA de la parte energética. Nos vemos el lunes de la semana que viene y espero que todo lo que te estoy contando sea del agrado de los espectadores de Monia. Un abrazo. Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets de nuevo, y tengo aquí el enorme placer de tener a mi buen amigo José Carlos Díez. ¿Cómo estás, José Carlos? ¿Cómo estás, Dani? Un placer estar contigo. Que además tiene un programa maravilloso en esta cadena, Líderes, que todos tenéis que ver. Y José Carlos, hemos visto y leído, porque era entrevista visual y leída, una entrevista tuya en The Objective. Y a mí me gustaría que comentase, porque mucha gente en España, el tema de estos casos de corrupción, el tema de estos problemas de gobernanza, pues no les parece como que tenga implicaciones en su día a día. ¿Cómo nos afecta a todos lo que está ocurriendo? Bueno, a lo mejor a corto plazo no, pero evidentemente que afecta a las instituciones. Nosotros los economistas decimos que las instituciones son claves para el desarrollo económico, ¿no? Tiene que haber una cierta legitimidad y autoritas de los gobiernos y de los parlamentos a la hora de legislar y de gobernar, y esto era ya un gobierno muy débil, muy frágil, salido de las últimas elecciones, ¿no? Con una situación de composición en el Parlamento de conseguir mayorías muy complicada, como estamos viendo ahora con la ley de amnistía y de Puigdemont, y esto lo complica muchísimo más, ¿no? Ahora mismo, Dani, pensemos en los socios de gobiernos de Pedro Sánchez. Cada vez que vayan al Parlamento a votar una ley, tienen que pensar que están votando a un señor que está posiblemente afectado por una trama de corrupción. Claro. Es lo mismo que le pasó a Rajoy con la Gürtel y la moción de censura, pues ahora le está pasando a Pedro Sánchez en el otro lado. Sus socios, por ejemplo el PNV, va a tener muy difícil justificar a sus militantes y sus votantes cómo apoya un gobierno en esta situación. Claro, sobre todo cuando la razón para cambiar su posición después de aprobar unos presupuestos, en el caso de Rajoy, fue por los casos de corrupción que habían salido, etcétera, y ahora obviamente no puede cambiar de cara a unas elecciones en el País Vasco, ¿no? Esa ingobernabilidad
nos está afectando claramente a la inversión, porque la inversión en España está todavía un 5% por debajo de los niveles del año 2019. La inversión extranjera, todavía no ha salido el dato de final de año del 2023, pero en el tercer trimestre del año 2023 estaba un 26% por debajo del año anterior y un 45% por debajo del año 2018. ¿Cómo ves tú que eso puede evolucionar de cara a los próximos meses? Además de, sobre todo, con Alemania en recesión y Francia también en recesión. Yo creo que de esto hablamos la última vez que estuve aquí en tu programa, y por coger datos comparables en contabilidad nacional de Eurostat, ¿no? Lo que es solo inversión en la contabilidad nacional de empresas, ¿no? Sí. Inversión en equipo, ¿no? Que es una partida que se contabiliza, fijo, ¿no? Se contabiliza igual en todos los países. El promedio de la Unión Europea desde el año 2015, pongamos desde las elecciones, cuando empieza la fragmentación, ¿no? Claro. En el año 2015 en la Unión Europea ha crecido un 18% en inversión y nosotros un 15%. Bueno. Claro, nosotros deberíamos estar creciendo mucho más en inversión si queremos converger y reducir renta por habitante con Alemania y con Francia, ¿no? Claro. Entonces, no lo estamos haciendo y estamos divergiendo. Pero hay un caso que es muy difícil en macroeconomía que se llama Portugal. Mientras nosotros entramos en fragmentación, Portugal tuvo un líder con amplias mayorías en 2015, se llama António Costa. En Portugal, con un líder y un plan y un proyecto, la inversión empresarial ha aumentado un 45%. Es que eso es brutal. El triple que nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que nos cuesta, ¿no? O sea, ¿cuánto nos cuesta la ingobernabilidad, la fragmentación? Que los empresarios no ven oportunidades, que ven mejor invertir en Portugal que aquí cada vez que se intenta sacar una ley, no me digas por qué, ¿no? Se acaba perjudicando la inversión o dando señales de inseguridad jurídica, por ejemplo, las renovables, en el tema de la energía, ¿no? Ahora, o sea, España tiene una grandísima oportunidad en este momento de atraer inversión industrial con PPAs de electricidad más baratos, ¿no? Claro. ¿Por qué no están viniendo? La producción industrial no sube, ¿no? ¿Por qué? Por la burocracia, por la falta de licencia, por la falta de planificación en el Ministerio en Red Eléctrica de la nueva red, ¿no? O sea, tenemos Amazon que quiere hacer centros de datos en España con una inversión de 2.500 millones de dólares y no ha entrado dentro de la planificación eléctrica. Hombre, no ha entrado dentro de lo... Es que claro, no puede ser, ¿no? O sea, dicen, no, es que Amazon es una compañía seria, quiero decir que, ¿no? Porque todavía lo del hidrógeno puede haber una burbuja, ¿no? Porque el hidrógeno va a ser un gran demandante de electricidad, ¿no? Sí. Pero a lo mejor es una burbuja. Pero, hombre, Amazon va a vender sus servicios en la nube y quiere que su centro de conexión a la nube de toda Europa sea España. Yeah. Y solo necesita electricidad. Y esta no es... O sea, hay que planificar, la planificación de red va a llevar años, pero hay que meter eso. ¿Por qué no se mete? Pues porque no hay un gobierno centrado en el foco, ¿no? Donde tú deberías estar gestionando y gobernando para que esas cosas... Si eso pasa, aumentaríamos el empleo industrial genera buenos salarios, los que pagan buenos salarios contratan autónomos, contratan a pymes, van a los restaurantes, van a las tiendas, sube zonas rurales, porque claro, muchas industrias se van a ir a pueblos en zonas despobladas. Bueno, ¿no? O sea, todos los problemas se podrían mejorar, ¿no? Sí. Yo creo que ya pasaba con Rajoy en el 2015 y yo creo que ya estaba agravado desde las elecciones de junio. Yo creo que esto agrava todavía mucho más, ¿no? Mucho más. Que un gobierno esté cuestionado a este nivel. O sea, estamos hablando de 4 ministros, 2 expresidentes de comunidades autónomas, 2 secretarios de organización del Partido Socialista y la propia mujer del presidente. Entonces, vamos a dejar que la justicia vaya sacando información, ¿no? O sea, mucho de lo que están diciendo los medios no es delito. Claro. Suena mal, o sea, es feo. Claro, pero mucho de lo que dicen los medios son filtraciones del sumario que se está investigando. Claro. Entonces, claro, esto ya, si hay un sumario, ¿no? Es un caso, ¿no? ¿De cuánto va a ser? No sabemos, ¿no? La Gürtel empezó en 2009 y la sentencia llegó en el 18, ¿no? Eso, a ver si la justicia agiliza un poquito. Claro, también ayudaría. No vamos tan lento, ¿no? También ayudaría, porque claro, ahí muchas de esas acusaciones que empiezan a saltar ahí como pólvora, pues por lo menos se dirimirían más rápidamente. Pero claramente, a mí es que me encanta que saques el ejemplo de Portugal, porque muchas veces... yo siempre digo, había una canción o un disco de Siniestro Total que se llamaba Menos mal que nos queda Portugal, ¿no? Pero es que nos hemos olvidado de Portugal, o sea, nos pasábamos todo el tiempo comparándonos con Portugal, que me parece muy bien, y además es eso, y el gobierno de Portugal, un gobierno socialdemócrata, ha llevado a cabo un programa de salida de la crisis del COVID
teniendo más exposición al turismo que España. Más peso. Teniendo mucho más peso, de hecho. Sí. Claro, porque aquí siempre se dice, no, es que nosotros somos muy dependientes del turismo. Oye, que Grecia y Portugal nos están dando vueltas en todos lados. Pero el caso de Portugal es muy importante porque ha sido un gobierno que ha dicho, nosotros somos un país muy pequeño, pero nosotros tenemos dos opciones aquí, que es o hundirnos o mirar hacia afuera, atraer inversión de fuera, atraer seguridad jurídica, dar confianza a los inversores y oye, y la verdad es que lo de Portugal, el milagro portugués es un milagro de darse cuenta de que no se no se genera crecimiento poniéndole palos a las ruedas a las cosas, ¿no? Sí, sí. Mira, hoy hay un caso además hoy que publica el diario El Mundo con temas de deducciones en I+D, ¿no? Portugal era un país que donde vivía de España, o sea, las grandes multinacionales venían a España a hacer su localización y trabajaban la península ibérica como un todo. Eso es. ¿No? Vale, esto ha cambiado. ¿Vale? En los últimos 8 años, ¿no? Portugal es atracción de inversiones para hacer la gestión de la península ibérica desde Lisboa o desde Oporto. Sí. Y eso es por culpa exclusivamente nuestra. O sea, es verdad que Portugal lo ha hecho bien y que ha tenido un buen líder, pero nosotros estamos cometiendo errores. Claro, es que ellos lo han hecho bien y nosotros lo hemos hecho mal. Claro, es que no es neutro versus bien, o sea, es bien versus mal. Tú tienes un problema a nivel europeo que te estás quedando desfasado en el desarrollo tecnológico y en la revolución tecnológica. Hay una deducción específica en el impuesto de sociedades en todos los países de Europa armonizada para que la inversión en I+D tenga una ventaja fiscal para incentivarla, ¿no? Sí. Ayudas a las empresas que no tienen ingresos a financiar y no diluirse en el capital. Es como una ronda de capital, ¿no? En el fondo, ¿no? O sea, tú te estás ahorrando dinero para invertir más en I+D y en tu desarrollo tecnológico sin diluirte en capital. Todo es perfecto. Portugal y España tienen la misma deducción. La misma, ¿no? ¿Qué está pasando? Que en Portugal hay seguridad jurídica y no hay incertidumbre, y en España la agencia tributaria está despertando incertidumbre. Eso es. Hay un criterio de la Dirección General de Tributos que supuestamente es la que dice cómo se tienen que hacer las declaraciones, y está habiendo inspectores de Hacienda que tienen criterios diferentes en la inspección. Y las empresas, y sale hoy en el diario El Mundo con un caso de Hispasat, ¿no? No Hispasat, que es una empresa semipública, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay empresas de I+D en España que ante esa inseguridad y ante la necesidad de que luego le pidan devolver el dinero y se carguen el proyecto, se están pensando seriamente en irse a Portugal. No puede ser. Entonces tiene que haber una ministra de Hacienda que está centrada en eso, con los líderes de la agencia tributaria y de la inspección, ¿no? Para homogeneizar y mandar certidumbre. Claro. Que tiene que haber inspección y cumplimiento de las leyes, eso está por dado. O sea, que hay empresas que no lo han hecho bien y que se les puede castigar, pero las que lo están haciendo bien no pueden tener incertidumbre. Claro. Y no pueden tener incertidumbre, Dani, en el segmento donde peor estamos, donde más necesitamos, que es la inversión en I+D y en tecnología. Totalmente. Entonces, de verdad, y eso es lo que a mí de verdad me enerva, ¿no? Porque dices, joder, si lo tienes todo, tienes la parte energética e industrial, tienes la parte, pues céntrate en la gestión de las oportunidades. Claro. Pero bueno, claro, la ministra de Hacienda está hoy en los papeles, ¿no? También porque ha dado ayudas a algunas empresas vinculadas a todo este lío. Sí. Entonces, pues como esto es humano, claro, ella estará pensando en salvar su culo, ¿no? Y a ver, o sea, ¿qué hago yo en el próximo mes, ¿no? Para no salir en los periódicos? Nada, ¿no? Entonces, esta habrá entrado en modelo como ¿no? los animales en el Serengeti, para que no te huelan ni las hienas, o sea, ni suda. Claro, esto es muy animal, nosotros somos animales, ¿no? Antes que racionales. Entonces, claro, tú te proteges de tus riesgos, ya, pero ella está para gobernar. Entonces, ella está para resolver esto que sale hoy en el mundo y para que empresas españolas no se vayan a Portugal a desarrollar tecnología. Claro. Ese debería ser. ¿Pero en qué está? ¿En salvar su culo? Pues claro, pues así no se puede gobernar, ¿no? Claro, es que ese es el problema. Es que además, la razón por la que en los países anglosajones es la cultura de las dimisiones es precisamente por eso, porque lo que tienes que hacer es seguir funcionando, y si hay una persona que está en un proceso de investigación en el que están involucrados 4 ministerios y de todo el mundo por aquí, etcétera, etcétera, oye, mira, no te vamos a quitar, los anglosajones, como son protestantes, pues son más de cultura del castigo. Pero bueno, oye, no es presunción de inocencia lo primero y lo más importante, pero oiga, ocúpese de lo importante, Es que la pérdida de oportunidades que tú acabas de contar, para mí, cuando vienes de fuera, es tan brutal, porque dices, pero bueno, por favor, ¿cómo puede ser que España tenga 65 gigavatios de
proyectos energéticos en energías renovables y hidrógeno completamente paralizados. ¿Cómo puede ser que España tenga los problemas para que se invierta en I+D+I en un gobierno que además se las da en Davos de ser el que más apoya a las empresas innovadoras y es el que menos? No, sí, el relato está muy bien, pero hay que pasar a la acción. Claro. Sí, o sea, ¿para qué te sirven los relatos? Claro. Si es que en los presupuestos meto mucha I+D ya, pero estás haciendo cosas que hacen las cosas que meten como I+D. Bueno, vale, pero si no se ejecutan. Sí. Al final no, el 70% de la inversión va en crédito y no se acaba ejecutando, Eso ¿no? es, eso es. Pero bueno, o sea, que con los Next Generation yo creo que se ha dado un avance, con los PERTE se han metido cosas de I+D, o sea, se están empezando a hacer cosas, pero lo que no puede haber, o sea, repito, no es un problema de legislación ni de regulación, ¿no? Es un problema de criterio de interpretación de la ley. Entonces, si la Dirección General de Tributos hace una interpretación y durante 10 años se han hecho las inspecciones con un criterio, de repente ahora se cambia el criterio sin avisar. Y claro, eso es incertidumbre e inseguridad jurídica, ¿vale? Ahora, que hay uno que lo ha hecho mal, yo repito, si hay uno que lo ha hecho mal y la inspección le pilla, yo soy el primero que dice que hay que empurarles, Claro, o sea, claro, las leyes, claro. como dijo el Quijote a Sancho Panza, pocas y que se cumplan, ¿vale? ¿No? Vale, o sea, sí hay que cumplir. Ahora, lo que no puedes es, o sea, en un segmento que el país necesita para aumentar salarios y bajar el desempleo, ¿no? Que es la I+D, generar incertidumbre para que se te vayan a Portugal. Y eso es lo que ha puesto el diario El Mundo hoy. Entonces, esto, en un país serio, anglosajón, como tú dices, había provocado una crisis de gobierno. Seguro. No, aquí estamos, que es que si la ministra está con un lío, que si el otro está con otro lío, que no puede ser, ¿no? Y esto es lo que al final es la corrupción lo que hace daño. No tanto el dinero que se llevan, que es muy feo también. y es la hostia, ¿no? Es muy feo, ¿no? Vale. Sí, pero lo mides en términos de PIB, no es tan grave, ¿no? Ya. Lo grave es que paraliza la decisión, te pierde el foco, los ministros no están a la gestión, ¿no? El gobierno no está en resolver problemas, no están a quitar la burocracia y la ministra de Transición que se ponga a resolver lo de las renovables. Eso es lo que yo creo que nos está pasando y que nos lleva pasando muchos años, demasiado. Sí, y creo que ahora estamos en el peor momento desde los momentos del 2012 de la Gürtel, ¿no? O sea, estamos en esos momentos otra vez. No quiero decir que el caso sea igual, porque de momento no hay nada aprobado de financiación irregular. Es verdad que es feo porque hay 2 secretarios de organización del partido, Claro. 2 secretarios de organización, que los 2, casualmente, iban con Pedro Sánchez en el coche en sus primarias del 17. Uno conduciendo el coldo y los otros 2 sentados al lado de él, ¿vale? Claro, es que esto le afecta personalmente al presidente del gobierno. Claro. Personalmente. Sí. Si encima ya está la mujer, la leche, ¿vale? O sea, estamos hablando de una cosa muy fea, ¿vale? Es verdad que no hay todavía nada aprobado de los juzgados, que es lo que vale, ¿no? Todo lo que presentan los medios no vale, pero claro... Bueno, esto- pero yo es que, claro... pero yo- feo, es feo. Yo que he visto a ministros en Reino Unido dimitir por una llamada erótica poco displicente, ¿sabes? Etcétera. visto- Digo, o sea, yo no te voy a decir, yo no voy a ser calvinista en cuestiones morales y tal, pero vamos, con todos mis respetos, o sea, yo creo que hay un punto en el que cuando sale una playa de elementos ya no son sospechas, lo que tienes que hacer inmediatamente es atacarlo. Inmediatamente atacarlo, tú lo has dicho muy bien, me da exactamente igual cuál sea el partido que esté en el gobierno. Sí. Porque es que en el momento en el que no lo Yo haces... fui igual de crítico con el PP y Claro. el análisis es el mismo, porque al ¿Es el final mismo? es el impacto sobre las instituciones. Claro. O sea, a mí lo que me preocupan son las instituciones, que son de los ciudadanos, Claro. no son de los políticos. Ahí está el O problema. sea, la agencia tributaria es de los ciudadanos y trabaja para los ciudadanos, Claro. ¿no? Ese es el sentimiento de democracia liberal. Claro. O sea, trabajan para nosotros, Claro. no por nosotros y para ellos, ¿no? Claro. Entonces, si la agencia está teniendo, que no creo que sea malintencionado, yo no creo que haya Si no es un maldad. problema de malintención, Es un problema de mala gestión y lo que estás provocando es un daño que tienes que resolver. Es ¿no? un problema de incentivos y desincentivos. Claro. Tú tienes un sistema que en la agencia tributaria en el que precisamente se incentiva esa aleatoriedad en la interpretación de la norma y además se parte de la base de la culpabilidad. Que es tremendo. Eso es tremendo. Claro, es que lo mismo que les pasa a ellos, la presunción de inocencia es un pilar básico de la Claro. democracia, ¿no? Oye, y que como tú dices,
Es que además, cuando se parte de la base de la culpabilidad, se destruyen las instituciones. Sí. O sea, tú lo que tienes que hacer es, oye, efectivamente, presunción de inocencia. Todas estas personas que están saliendo en el tema presunción de inocencia, pero por supuesto, responsabilidades políticas. Claro que hay responsabilidades políticas. Y yo creo que esa es la diferencia, ¿sabes? La diferencia es que en Reino Unido, en Estados Unidos, se dice, no, responsabilidad política, pum, y presunción de inocencia, por supuesto. Y luego vemos. Y luego está, claro, la severidad o no severidad del castigo, que es el menor de los problemas, porque esto, como tú dices, está afectando unas instituciones que están para defender a la sociedad de los excesos del Estado, no para defender al Estado de las exigencias de la sociedad. Claro, o sea, tú tienes una democracia representativa en la que yo creo, porque el asambleísmo no funciona, ¿no? Claro. O sea, salvo Suiza, que es una cosa rara. Y tampoco. Pero bueno, es un caso atípico en el mundo, ¿no? Y la gente va a votar los domingos y hace esas cosas, pero eso no pasa en ningún lado, ¿no? Yo creo en la democracia representativa, pero claro, funciona si los representantes son creíbles y honestos. Claro, es que si tú ya venías de problemas de corrupción, ¿no? Y ahora se vuelve otra vez, y claro, tú no te puedes fiar de los que están gestionando, repito, nuestro dinero. Yo pago muchos impuestos, Dani, tú también. A mí me da igual. Me llega la persona que me dice cuánto hay que pagar, yo pago. Yo es que ni pregunto, ¿no? O sea, yo me fío, llevo 10 años con ella, no he tenido nunca una inspección, yo pago todo, ¿sabes? Pago todos, o sea, me da igual. Pero hombre, macho, yo pago para que haya políticas para mejorar la vida de la gente, ¿no? No para... Claro, no si para empiezas ti. a ver esto, macho, empiezas a hacer así, y esa es la crisis institucional que tenemos, ¿no? Efectivamente. Claro, si no confías en los que te representan y la mancha le afecta a todos, ¿qué pasa con las dimisiones? Pues, macho, las manzanas podridas las sacas del cesto. Claro. No contaminas a toda la política. Yo no creo que todos los políticos sean corruptos. No. Ahora, los que lo son, tío, Claramente, sin piedad. claramente. Sin piedad, ¿no? Absolutamente. Muchísimas gracias, José Carlos. Un gustazo hablar contigo, como siempre. Bueno, lástima que sea de estas cosas, ¿no? Y lo malo es que sea de estas cosas. Y a todos ustedes nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias.